todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. Y bueno, en el título del podcast de hoy se ve de qué voy a hablar. Ayer, día 26 de junio, aquí en España, se quitó la obligación del uso de la mascarilla al aire libre, ¿no? Podemos decir en la calle. Siempre y cuando se pueda guardar esa distancia de seguridad con otras personas. No es obligatorio, o sea, tú ya puedes ver a gente por la calle sin mascarilla. Entonces me surgen una serie de preguntas que yo quiero lanzar aquí a la gente, que las voy a hacer, las voy a responder yo, y bueno, quien escuche esto, pues a ver qué opina de esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué os parece, si os parece bien que ya no se deban de utilizar mascarillas en lugares al aire libre, ¿no? Porque es cierto que en sitios hace meses, bueno, hace un mes y pico, creo que como que querían obligar más a llevar mascarillas hasta por ejemplo, en la playa, en el campo, ¿no? Cuando tú estás solo en el campo, no veo sentido a llevar la mascarilla, porque estás solo. O por ejemplo, los que vivimos o frecuentamos un pueblo, en un pueblo pequeñito, o un pueblo, aunque sea, yo que sé, te digo 1000, 3000 habitantes, es raro que haya masificaciones o que te cruces con mucha gente, o que si estás en mitad del campo, no veo lógico ni necesario llevar mascarilla, ¿no? Porque al final estás en mitad del campo, está todo suficientemente ventilado, hay suficiente espacio para todo el mundo, porque al final en un pueblo pequeño, por ejemplo, hay, como se suele decir, 4 gatos y el campo es muy grande, ¿no? Entonces hay suficiente espacio para que todos podamos estar. Por ejemplo, por la calle en una ciudad, pues yo si estoy en mi ciudad, generalmente la llevaré. De momento seguro que la llevaré, porque es muy fácil que te cruces con más gente, o por ejemplo es obligatorio en sitios cerrados ir a un supermercado, dentro de un bar o a un centro comercial. Lo lógico, que es un sitio donde va a haber mucha gente, lo lógico es que ahí la uses. Y de hecho, como responderé ahora en alguna pregunta que viene después, creo que es una cosa que va a seguir existiendo ya de aquí en adelante, ¿no? Como puede ser en otros sitios como Japón. Entonces, me parece bien que ya no se usen mascarillas al aire libre. Sí, pero en un sitio donde se pueda estar todo el mundo al aire libre, se puedan guardar las distancias, esté muy bien ventilado, no creo que sea necesario llevarlas. Ahora bien, si te metes en un recinto que está al aire libre, pero sois y pico 1000 personas, va a ser difícil que guardes las distancias. Y aunque la guardes con alguno, a lo mejor, que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en un estadio de fútbol, yo qué sé, si en un estadio de fútbol, en la zona del césped, se congregan, yo qué sé, un aforo de 40.000 personas y se congregan 20.000, va a ser difícil, ¿no? Que se puedan guardar las distancias. Y me parece demasiada gente como para liberar el uso de las mascarillas. El aire libre está bien ventilado, pero claro, siempre te vas a juntar con gente que no sabes si, y sobre todo a día de hoy que no estamos todos vacunados, que sobre todo los más jóvenes todavía no están vacunados. Aunque supongo que esto ya a final de verano será una realidad, pero creo que todavía en ciertas situaciones es muy pronto para, si no se reúnen las medidas necesarias, no llevar mascarilla. Por eso, ¿te parece pronto para tomar esta medida? No, no me parece pronto siempre y cuando se tenga cabeza. De hecho, he leído muchas noticias donde hay mucha gente que no la ha dejado de utilizar ni la va a dejar de utilizar, como es lógico. Y en muchos sitios, yo por ejemplo, en mi pueblo no la voy a usar porque sé que es difícil que me cruce con alguien, porque si me encuentro con alguien vamos a tener todo el espacio del mundo para mantener distancias, para estar con la máxima higiene y máxima responsabilidad posible. Vivo en un pueblo muy pequeñito, es muy difícil que yo me cruce con alguien, si voy de paseo voy solo no me encuentro a nadie. Entonces, básicamente en mi pueblo es muy difícil que se congregue mucha gente a menos que sea en el bar. Pero si yo voy a Segovia, mi ciudad, o voy a otra ciudad, sí la voy a usar.
Sí, porque es muy fácil que me encuentre con gente, es muy fácil que si voy en un supermercado es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, que haya mucha gente, luego son sitios cerrados. Eh, yo por la calle, de momento la voy a seguir usando. Y creo que es lo que deberíamos de hacer todos, por lo menos mínimo este año. Aunque estemos vacunados, mínimo este año. ¿Crees que las mascarillas han llegado para quedarse? Sí. Yo creo que las mascarillas han llegado para quedarse. Porque creo que es una medida que antes podías pillar enfermedades tipo la gripe o un constipado o lo que sea, porque te lo pegue a alguien, obviamente sin querer, pero era muy común, como leí ayer, bueno, como vi ayer en un streaming, y a mí me ha pasado, que yo he ido a trabajar a una oficina y la persona que estaba detrás de mí tenía una gripe, un constipado de 3 pares de narices. Y mientras yo estaba a su espalda, en mi ordenador, en mi puesto de oficina, trabajando, esa persona estaba tosiendo, estaba estornudando, estaba... además, al hablar, estaba completamente... esa persona estaba afónica. O sea, digamos que era un síntoma de que ahí te tienes que proteger. Lo normal en su situación era no haber ido a trabajar, pero a lo mejor por las condiciones laborales y tal, pues es que te obligan casi a ir a trabajar estando en una situación muy mala de salud. Pero es una situación en la que en su caso, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, esa persona tiene que llevar mascarilla. O sea, creo que de forma general, la gente que tenga algún tipo de enfermedad respiratoria es la gente más indicada para, a partir de ahora, considerarse apta para llevar mascarilla. Porque si yo estoy sano, pero tú estás constipado, o si yo estoy constipado, o tengo gripe, y tú no, si yo me pongo mascarilla, evitaré propagar ese virus para que alguien más se constipe, pille gripe o lo que sea. Entonces creo que es mirar por los demás. Ya no te digo por el COVID, ¿no? Con el tema de la mascarilla. Pero sí que creo que antes de la pandemia, en estos países que somos muy de abrazarnos, muy de besuquearnos y demás, no había ningún tipo de higiene en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Tú te juntabas con tus amigos, uno empezaba a toser, a estornudar y la de Dios, y te reías, te parecía normal, ¿no? A lo mejor sí que a lo mejor dices un poco, joder, estás constipado, ¿eh? Pero no echabas a deber que esa persona te pegase ese constipado, o que al día siguiente a lo mejor a ti te empezás a rascar la garganta y dijiste, joder, me has pegado el constipado, ¿no? Lo típico en las familias, que estáis todos sanos, llega alguien constipado un día con síntomas evidentes de que puede pillar una gripe o algo así. Y claro, no, lo que se suele decir, ¿no? Ha entrado en casa ya, lo coge uno, pues lo cogemos todos. Pues a lo mejor en esos casos donde es imposible a lo mejor mantener ciertas distancias o la convivencia, pues obviamente no te van a apartar, ¿no? Con la pandemia, porque no es un virus mortal. Que la gripe mata gente. Aunque no se lo crea, la gripe sigue matando a gente. Pero en estos casos, donde alguien tiene cierta enfermedad que se puede propagar a través del estornudo, de la tos, creo que sí que debería ser la persona prudente, y ya que ahora mismo, hoy en día, todos tenemos mascarillas, porque como han sido obligatorias y siguen siendo obligatorias en según qué sitios, todos tenemos mascarillas y ya hay facilidad para conseguirlas. En estas situaciones creo que sí que deberíamos de usarlas, sobre todo en sitios cerrados, ¿no? A lo mejor en la calle con una ventilación buenísima y con distancias, pues no es tan imprescindible, pero en una ciudad donde pasa mucha gente o vas a un supermercado tal, yo creo que debería ser la persona a la que dijera me la voy a poner. Por eso la siguiente pregunta, que sería ¿dónde creo que debería ser obligatorio y cuándo utilizarlas? En sitios cerrados. Hoy en día obligatorio es en sitios cerrados. Creo que es obligatorio llevarlas en los bolsillos, porque es normal que tú vayas a entrar en sitios que están cerrados. O sea, normalmente si sales de casa es para ir a un bar, o es para ir a comprar, o a casa de un amigo, o a un local comercial, pues eso, a comprar ropa, a comprar comida, a consumir algo. Entonces creo que va a ser obligatorio llevarla en el bolso, en el bolsillo o en la cartera o donde sea, porque está claro que una persona va a transitar sitios cerrados. Entonces creo que debe ser obligatorio.
Y creo que cuando una persona, como he dicho antes, por iniciativa propia, esté enferma o tenga algún síntoma de posible enfermedad respiratoria como un constipado, una gripe o tal, en sitios cerrados debería de usarla. Así que yo creo que mi opinión sobre el uso de mascarillas es que creo que en sitios públicos muy bien ventilados, si vas tú solo por la calle, por ejemplo en un pueblo o en un sitio donde no haya mucha gente, me parece absurdo llevarla, porque creo que hay muy buena ventilación, se van demostrando cada vez dónde es más fácil o cómo contagiarse. Pues yo te digo, mi ejemplo, mi pueblo pequeñito, es muy difícil congregar a mucha gente en un sitio cerrado, si no es un bar. En la calle hay máxima ventilación, hueco para todo el mundo. Por la calle, mismamente en una ciudad, si vas tú solo y no te juntas con nadie, no veo necesidad de llevarla. Si vas a entrar en un local, un sitio cerrado, sí, porque ahí te puedes congregar con muchas más personas, porque es un sitio obviamente peor ventilado que la calle. No hay nada mejor ventilado que la calle, supongo. Y creo que debería ser en los sitios cerrados obligatorio durante un tiempo. Al menos hasta que estemos todos vacunados, la incidencia baje bastante, hasta casi números nulos, que no haya fallecidos, que no haya más variantes de estas que salen, que aumentan los casos. Luego se ha visto, por ejemplo, que ha habido un macro botellón en Mallorca, aquí en España, que han salido no sé cuántos casos, porque la gente ha hecho lo que le ha dado la gana. Se ha juntado mucha gente en sitios que a lo mejor estaban al aire libre, pero que eran muchas personas con poco espacio, entonces te da igual. Porque si tú estás encima de la gente, vas a contagiar a la gente, ¿sabes? Entonces tienen que estar bien ventilados y hay que guardar distancias. Si no, da igual. La gente se va a seguir contagiando y si no estás vacunado, corres peligro. Así que creo que es todo lógico. Que en sitios públicos, al aire libre y con distancias de seguridad, no debería haber problema. Si ya te vas a juntar con mucha gente, aunque sea al aire libre y no se va a poder dejar distancias, obligatorio. En sitios cerrados, obligatorio. Si tú tienes una posible enfermedad respiratoria, tipo gripe o anginas o algo de esto que tosiendo o estornudando se pueda propagar, creo que debería ser una persona consciente y llevarla. Y también creo que durante mucho tiempo mucha gente la va a seguir usando por iniciativa propia y por su seguridad. Y como yo he dicho, yo mismamente, si voy a mi ciudad y me muevo por la calle, lo normal es que la siga usando. Hasta que no vea que la incidencia baja, que se controla más, que salen vacunas más eficaces todavía, algún tipo de cura que ya permita conseguir que esta enfermedad no mate, ¿no? Hablando mal y claro. O sea, que esté 100% más controlada o un porcentaje muy alto y no se le tenga el miedo que se le tiene hasta ahora, porque se ha llevado, por desgracia, a mucha gente por delante. Nos vemos en el próximo podcast, que no sé si será entre semana o el fin de semana. Sé cuál va a ser. Un disco que salió la semana pasada y que ya os daré mi opinión sobre él, pero que no va a dejar indiferente a nadie porque básicamente es crema. Así que con eso creo que ya lo digo todo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Feliz verano.